La preocupación por las posibles adicciones que se pueden derivar del uso de la tecnología es tal que cada vez es más frecuente ver este tipo de carteles que alertan sobre el mal uso de la tecnología, pero que a su vez están hechos deprisa y corriendo con inteligencia artificial con tal de no pagar a un artista o diseñador para hacer algo en condiciones. Un trabajo muy coherente, la verdad, claro que sí. Este tipo de advertencias las hemos podido ver no solo en carteles de este tipo, sino en noticias de la prensa, documentales y programas de televisión de todo tipo. Los videojuegos no suelen ser el principal objeto de crítica, pero siempre están presentes de alguna u otra forma en este totum revolutum que se hace cuando hablamos de la tecnología, donde se mete en el mismo saco desde redes sociales con dinámicas adictivas cuestionables hasta la última ficción digital de Amanita Design. Resulta sospechoso esto de mezclar cosas que no tienen nada que ver con tal de crear una alarma social respecto a la tecnología que al fin y al cabo es una herramienta más como cualquier otra. El debate que se está generando sobre el supuesto peligro de lo digital nos interesa porque, según los datos de la Asociación Española del Videojuego, el 80% de las personas en edad de escolarización obligatoria juega a videojuegos de cualquier tipo, y estos videojuegos se reproducen en videoconsolas tradicionales, pero también en tablets, ordenadores o smartphones. Por tanto, ¿qué hay de cierto en estas afirmaciones rotundas sobre la adicción a la tecnología y a los videojuegos? Y en todo caso, ¿qué podemos hacer desde la educación artística y la enseñanza de las artes visuales al respecto? Llama la atención que la educación artística haya sido una de las asignaturas más castigadas y relegadas a los márgenes del currículum educativo hasta la actualidad, precisamente en un contexto cada vez más digitalizado en el que las imágenes se crean y difunden a toda velocidad. El videojuego es claramente el mayor exponente en cuanto a la imagen interactiva se refiere, y nuestro alumnado se acerca a él desprovisto de una asignatura adecuada que le ofrezca las herramientas necesarias para construir un criterio estético propio. Como consecuencia, el público más joven se expone a unas narrativas propiciadas por las grandes empresas y las dinámicas de mercado que están muy alejadas de la potencialidad artística del videojuego. De nuevo, según los datos que proporciona la EBI, la Asociación Española del Videojuego que hemos comentado antes, estos son los videojuegos más vendidos en nuestro país durante el año 2022, el último año del que tenemos fecha. Tenemos lo habitual aquí, 2 FIFA dentro del top 5, franquicias multiventas de Nintendo como Pokémon y Mario, que además se repiten varias veces a lo largo de la tabla, junto a las superproducciones del momento como God of War o Elden Ring. Aquí existe además un problema añadido, y es que los videojuegos como servicio con un modelo freemium no se incluyen en esta tabla. Esto quiere decir que videojuegos como Fortnite o Call of Duty Warzone no aparecen en esta tabla porque el acceso a ellos es gratuito, aunque una vez dentro, al estar construidos sobre mecánicas adictivas con el objetivo de generar los estímulos necesarios en el usuario para acabar pagando por apariencias, cosméticos u otros contenidos adicionales, logra que acaben facturando mucho más que videojuegos que se venden de forma tradicional. Con esto no queremos decir que jugar unos partidos de fútbol en FIFA o echar unas carreras en Mario Kart sea algo nocivo en sí mismo. El conflicto surge cuando este tipo de narrativas de competición o de ejercer la violencia para la dominación del espacio es a lo único a lo que se juega, y aquí está el verdadero problema. Las empresas multimillonarias que desarrollan este tipo de videojuegos tratan de enganchar al usuario para mantenerlo en su videojuego el mayor tiempo posible, y para ello generan todo tipo de sistemas y dinámicas para estimular a la persona tras la pantalla con el objetivo de que no abandonen el juego. Este tipo de productos industriales tienen más semejanzas con la comida rápida que con la experiencia estético-artística que puede llegar a tener el videojuego. Las empresas, además, apelan al público más joven que suele ser precisamente el más ignorante frente a este tipo de acciones turbocapitalistas. Mediante un apartado visual atractivo lleno de colores y aparentemente inocente, introducen estas dinámicas que en algunas ocasiones tienen muchas semejanzas con las de un casino. Así es como el mercado y las grandes empresas educan al público infantil y juvenil, de forma que la cosmovisión que estos generan sobre el videojuego es la de que solo hay una forma de jugar y que el videojuego es tan solo esto y ninguna otra cosa. Así se genera el caldo de cultivo perfecto para estas charlas con tono alarmista que comentábamos al principio. Sin embargo, como hemos visto hasta ahora, esta adicción a la tecnología no se debe al dispositivo, sino a las prácticas que se llevan a cabo dentro de ciertos programas. Hablando claro, un smartphone sirve igualmente para perder horas y horas en redes sociales y jugar a videojuegos adictivos como algunos de los que hemos mencionado anteriormente, que para ver videoensayos en YouTube o participar en experiencias maravillosas como Samorost 3. Por eso, lo que demuestran este tipo de enunciados de adicción a la tecnología
Es un profundo desconocimiento sobre el asunto que estamos tratando, y las soluciones que proponen de empezar a prohibir dispositivos hasta ciertas edades o sacarlos de las aulas, lo único que va a provocar es más desconocimiento en el mejor de los casos y el efecto rebote en el peor. Llegados a este punto, ¿qué hacemos? ¿Cómo abordamos esta enseñanza de las artes visuales en general y de la estética de los videojuegos en particular? Porque los videojuegos pueden ser algo más que esto, ¿verdad? Pues claro que sí. Tal y como comenta Lucas Ramada Prieto, uno de los grandes referentes en este tema, si queremos que nuestra didáctica en las aulas sea significativa, se ha de anclar en un statu quo presente para construir sujetos con capacidades de interpretación crítica y herramientas plurales de disfrute cultural y artístico. Por lo tanto, descartamos esto de prohibir dispositivos a diestro y siniestro. La cuestión real es, ¿qué se hace con este u otro dispositivo? ¿A qué se juega? ¿Cómo? ¿Y cuándo? La mediación artístico-cultural se configura como una de las respuestas principales a la problemática a la que nos enfrentamos. Dedicarle tiempo y espacio al juego y a la reflexión de obras de calidad, ya sea en el aula o en actividades extracurriculares en el centro educativo, es realmente importante a la hora de romper con el sesgo del alumnado sobre lo que es un videojuego. Estas son imágenes de algunos de los estudios de caso que se están llevando a cabo tanto en actividades extraescolares en centros educativos como en clases particulares. Aquí, el docente actúa como un orientador que crea los itinerarios con obras de calidad elegidas con criterio y como moderador a la hora de conversar y reflexionar sobre la obra. Vamos, como un club de lectura tradicional, pero cambiando el artefacto. En lugar de libros, tenemos ficciones digitales entre las que se encuentran los videojuegos. Y así es como se construye el tercer espacio, un concepto acuñado por el antropólogo Bhabha que lo define como un nuevo espacio cultural que trata de eludir el binarismo cultural, sugiriendo una posible articulación entre las dos entidades, en este caso, la cultura del alumnado y la selección cultural realizada por los docentes. Un espacio híbrido en el que se mezclan narrativas procedentes de situaciones culturales diferentes, pero en el que ambas coexisten y además se filtran influencias tanto de la cultura dominante como la de la subordinada. El propósito de este tercer espacio tangible o intangible que se genera del encuentro entre ambas culturas es el de abrir vías de comunicación, reconstrucción e hibridación entre los dos espacios culturales opuestos para generar la posibilidad de remodelar y desafiar los dos supuestos binarios hacia nuevas formas de conocimiento, discursos o prácticas, permitiendo la generación de nuevas posiciones. Así pues, el alumnado se siente validado como experto y comunicador competente cuando participa en estos espacios y a la vez que alumnos son personas co-constructivas de las culturas escolares, ya que su cultura y experiencia se ha visto validada por la institución. Pese a la calidad de estas propuestas que ya se están llevando a cabo en bibliotecas públicas de Barcelona, demostrando la importancia de la creación de espacios como estos, el currículum educativo no contempla la dedicación de horas curriculares a actividades de este estilo. Queda en manos de los docentes concienciados la voluntad de construir ese tercer espacio en las aulas, como es este el caso. Queda en evidencia entonces la necesidad de respaldo institucional a este tipo de propuestas didácticas que por el momento se están generando en los márgenes curriculares. La educación artística y la enseñanza de las artes visuales son ahora más necesarias que nunca para el desarrollo de una futura ciudadanía crítica con un criterio estético basado en referentes de calidad y no en la pura mercadotecnia o los estudios de mercado.